hacemos una oración y así ya pues procederemos a comenzar. Te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor eterno, Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros. En esta tarde yo pido, Señor, que tú rompas toda cadena, Señor, que tú derribes toda fortaleza del enemigo, que tú traigas, Señor, liberación, que tú traigas salvación, que tú traigas sanidad, Señor, que tú traigas paz a nuestros corazones. Sabemos que con el confinamiento, pues, a veces los nervios están a flor de piel, pero yo te pido, Señor, que tu paz sea lo que dirija nuestros corazones y nuestro entendimiento. Te amamos, Señor, y anhelamos ver cómo tú obras con poder. Si hay alguien en esta tarde atribulado, Señor, trae paz y gozo a su corazón. Si hay alguien en esta tarde, Señor, enfermo, trae sanidad, Señor. Si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, trae salvación. Revélate a su vida, Señor. Que personas que están por ahí navegando por las redes y no saben qué hacer, que se puedan acercar, Señor, a tu obra, Señor, que puedan ver, Señor, puedan oír y como dice tu palabra, que tu palabra trae fe, Señor, y que esa fe lleve a esas personas a ti. Te pido la dirección de tu Espíritu para este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir empezando ya con materia. Ahí os voy a poner el título de lo que es. Hoy el tema es los últimos tiempos. Es uno de esos temas que todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere saber cómo va a ser el final, todo el mundo quiere saber cómo van a ocurrir las cosas. Y bueno, os voy a decir que hay muchas opiniones en muchos sentidos y que este es uno de esos temas que hay que coger con pinzas, ya que hay diferentes visiones y todos lo pueden defender bíblicamente. Por lo tanto, yo en esta tarde lo que voy a intentar compartiros es aquellas cosas que sabemos seguro. Y bueno, las que no sabemos seguro, pues lo iremos viendo conforme vayan pasando el tiempo. La declaración de fe es la siguiente. Creemos en el arrebatamiento de la Iglesia, en la segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para establecer su reino sobre la tierra. Amén. Como podéis ver, un tema muy interesante. Mucha gente quiere saber cómo serán estas cosas. Además, ya en su momento, Daniel le pregunta, porque sabemos que las cuestiones de los últimos tiempos están sobre todo en Daniel, en Apocalipsis, en Mateo 24, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, en fin, ahí hay diferentes libros de la Biblia y pasajes que nos hablan de ello, y Daniel le pregunta al Señor y dice, dije entonces, Señor mío, ¿cuál será, a ver que no lo veo, cuál será el fin de estas cosas? Eso es lo que dice en Daniel 12:8. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Ahora, el Señor Jesucristo, el que es el alfa y la omega y el principio y el fin, nos dice que tenemos un futuro maravilloso. A nivel personal, la Biblia declara que la muerte ya está conquistada y la resurrección asegurada para los que mueren en Cristo. La palabra de Dios también revela que el destino de la raza humana, puesto que el que escribió el primer capítulo de la historia humana también ha escrito el último. Es decir, la palabra de Dios también revela el destino de la raza humana. La doctrina de las últimas cosas explora la consumación de los grandes propósitos de Dios, tanto para nosotros como individuos, como para la raza humana,
en general. Y a esto se le llama escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Es el relato de nuestra bendita esperanza de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Aleluya. Si hay algo que tenemos seguro, es que Cristo va a volver a por su iglesia. ¿Lo creemos? Amén, que así sea. Eso es algo que no hay duda. Bien, vamos a dividir el estudio en dos partes. La primera va a ser en relación al individuo y la segunda va a ser con relación al mundo. ¿Ok? La primera con relación al individuo, la segunda con relación al mundo. Bien, primera parte. Los últimos tiempos con relación a individuos. Y lo vamos a dividir de la siguiente manera. La primera va a ser la muerte. ¿Qué es la muerte? Y vemos ahí que está la muerte física. La Biblia nos habla de tres tipos de muerte, que son la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Ok? Luego vamos a estar mirando que hay un estado intermedio, y hay un estado intermedio para los justos y un estado intermedio para los injustos, y después está el estado final, el tribunal de Cristo, el gran trono blanco. Aleluya. Bien, aquí la muerte. La Biblia nos habla, como hemos dicho, de tres tipos de muerte. La primera es la muerte física. Ahora, la muerte física, bien, estoy aquí manejando esto, la muerte física es la separación del alma del cuerpo y constituye el traslado de la persona del mundo visible al invisible. La muerte no significa el fin de todas las cosas, sino que significa el cambio del estado de existencia. Me explico. Cuando un bebé está en el vientre de su madre, pues está en un estado, aunque sí que se está desarrollando físicamente, está en un estado diferente al nuestro, está en la barriga de su madre. Ahora, cuando nace, no significa que es el fin de su existencia, sí que es el fin de su existencia como estaba en ese momento, pero pasa a un nuevo estado de existencia. Y cuando nosotros morimos físicamente, pues vuelve a haber otro cambio de estado en la existencia, un nuevo estado de existencia, donde dejamos el cuerpo y ya pasamos a un estado de existencia del cuerpo glorificado. Ahora, para los que mueren en Cristo, esto marca la entrada en la presencia del Señor. Ahora, los que no mueren en Cristo van al Hades. Y lo vamos a estar viendo ahora, aquí, los versículos donde nos dice, en Lucas 16, 22 y 23, nos habla de ello. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí podemos ver, esta es la parábola de Lázaro y el rico, que está en Lucas 16. Más adelante vamos a estar mirándolo más todavía, vamos a estar hablando de ello más adelante, pero vemos que cuando ellos murieron, siguieron existiendo, pero en un estado diferente. El mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, el rico, no por ser rico, y eso lo veremos más adelante, dice que fue sepultado. Y que donde él estaba, él podía ver a Lázaro, y que además cuando leamos todo el pasaje podremos ver que el Lázaro, el rico, anhelaba estar donde estaba Lázaro. ¿Ok?
Bien, después tenemos la muerte espiritual. La muerte espiritual significa la separación de Dios, tanto en este mundo como en el venidero. Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento que pecaron. Cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, en Mateo 8:22, quería decir que los muertos espirituales entierren a los que mueren físicamente. Bien. Entonces, esto lo podemos ver aquí. En Mateo 8:22, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él estaba diciendo que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Ahora, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, como dice en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 14, hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. Eso significa que hemos resucitado espiritualmente. Es lo que dice en Juan capítulo 3, cuando hablaba Jesús con Nicodemo, le dijo que hay que nacer de nuevo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros nacemos del Espíritu. Nuestro espíritu es resucitado, porque por causa de la muerte, nuestro espíritu está muerto. Por lo tanto, aquellos que no entregan su vida a Cristo están en muerte espiritual. Pero los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos vivos en el Espíritu, aleluya, y percibimos las cosas del Espíritu. ¿Ok? Entonces hemos visto la muerte física, que es cuando dejamos este cuerpo, el cuerpo que se ve. Después está la muerte espiritual, que es el estar separado de Cristo. Y vamos a ver todo esto, cómo tiene sus consecuencias. Y después tenemos la muerte eterna. ¿Y quiénes son los que mueren eternamente? Pues volviendo otra vez a los versículos, dice en Efesios 2:1, dice que cuando mueren eternamente, los que ya están muertos en delitos y pecados. Es decir, aquellas personas que ya viven en pecado. Estos entran en un estado de muerte eterna. Ahora, no es el fin de la existencia, como hemos dicho. Más bien significa, como dice ahí en 2 de Tesalonicenses 1, 8-9, dice, los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán pena de eterna perdición. Fijaos qué triste, ¿eh? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán pena de eterna perdición. Y si hay alguien por ahí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, alguien que nos está viendo, pero que no ha entregado su vida a Cristo, eso es el destino eterno para ti. Sin embargo, nosotros anhelamos, nosotros queremos, nosotros te apremiamos a que entregues tu vida a Jesús y que sigas el Evangelio, porque eso es lo que te va a evitar la muerte eterna. Y vamos a estar explicando lo que es un poco más adelante. Ahora, la muerte eterna, en otros pasajes, también lo denomina de otras maneras. Dice ahí en Judas 7 lo llama el castigo del fuego eterno, en Mateo 18:8 lo llama el fuego eterno, en Hebreos 6:2 lo llama el juicio eterno y en Apocalipsis 20:14 lo llama la muerte segunda. Bien, podemos ver entonces, todos estos son nombres que se les da al infierno. Hay gente que dice que el infierno no existe. Pues solo en este momento hemos visto 4 versículos que hablan del infierno y hay muchísimos más. Quiere decir que podríamos hablar del infierno muchísimo más, pero no es nuestro objetivo. Después vamos al estado intermedio. Cuando morimos, no vamos al destino final.
Esto no ocurrirá hasta después de la resurrección de los muertos. Para los creyentes, la resurrección ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Y para los que no creen en Cristo, resucitarán para aparecer en el gran trono blanco. ¿Ok? Entonces, bien, estado intermedio de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos que han entregado su vida a Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Dios nos declara justos. No significa que somos perfectos, significa que hemos sido justificados para Él. Entonces nos podemos presentar delante de Él. Y dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 8, dice, el apóstol Pablo nos dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros morimos, la primera muerte, si os acordáis que dijimos, morimos físicamente, dejamos aquí nuestro cuerpo, entonces nosotros pasamos, los que hemos creído en Cristo, pasamos a estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros leemos la parábola de Lucas 16, de Lázaro y el rico, ahí lo llama el seno de Abraham. Sin embargo, ese no es el lugar definitivo y lo vamos a estar viendo según avanzamos en el estudio. También, si os acordáis, cuando el ladrón estaba crucificado con Jesús y ese ladrón le reconoció, y él dice, acuérdate de mí, ahí en Lucas 23, 42 y 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que en el momento en el que ese ladrón, por haber reconocido a Cristo, muriese, iría a pasar la eternidad con Cristo. Aleluya. Y ese es nuestro anhelo, el poder ir y pasar la eternidad con Cristo. Ahora, ¿cuál es el estado intermedio de los injustos? Pues aquí, como son muchos versículos, pues los voy a estar leyendo de la palabra del Señor. Ahí, al morir, el espíritu del incrédulo va al Hades, el lugar donde espera hasta su juicio final ante el gran trono blanco. Y vamos a estar leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Como son muchos versículos, yo voy a ir leyendo despacito para que me podáis seguir, pero lo repito, si tú tienes tu Biblia ahí, Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice lo siguiente. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos que había por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, al final de los tiempos, todos compareceremos ante el gran trono blanco. Y ahí se va a ver cómo has vivido. Si has vivido tu vida para Cristo o si has vivido tu vida sin Cristo. Si has vivido tu vida para Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, le has amado y has obedecido su palabra y has anhelado más de Él, entonces
tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, pues entonces no irás al lago de fuego, como lo llama ahí en Apocalipsis 20:14. Ahora, si tus obras, en otras palabras, si tú no has vivido para Cristo, has decidido vivir tu vida por tu propia cuenta, entonces la palabra del Señor dice que tú serás lanzado al lago de fuego con la muerte, el Hades, Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, es una decisión importante, la de si nosotros seguimos a Cristo o no le seguimos. Después está bien explicado también en la parábola del Lázaro y el rico. Y también lo vamos a estar leyendo. Lo voy a estar leyendo, tampoco lo he puesto en el PowerPoint, en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Vosotros luego en casa lo podéis mirar. Lo vamos a estar explicando según vamos leyendo. Ahí Lucas 16, 19 a 31 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, es decir, a este no le faltaba de nada. Y además no estaba en cuarentena, sino que hacía fiesta continuamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es decir, este mendigo estaba a la puerta de Lázaro, para ver si este hombre rico, o sea, del hombre rico. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, es decir, a ver si este rico me da algo de lo que le sobra. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, este es el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, el rico podía ver a Lázaro, aunque por lo que podemos leer no explica si Lázaro podía ver al rico. Por lo tanto, probablemente no le podía ver. Y entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En otras palabras, este rico, que no había entregado su vida a Cristo, porque no fue al Hades por ser rico, sino que fue porque vivía su vida a su manera, no tenía en cuenta a Dios, no tenía en cuenta a Cristo. Y él estaba sufriendo. Fijaos que si estaba sufriendo, que él pidió a Abraham que le pidiera a Lázaro que le llevara una gota de agua en la punta del dedo, simplemente para refrescar su lengua. Así es como estaba sufriendo el rico. Y eso es lo que espera a aquellos que no siguen a Cristo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fijaos, para Lázaro era completamente diferente. Él ya estaba en el seno de Abraham, él ya estaba en la presencia de Cristo, él ya estaba disfrutando de las bendiciones de la vida eterna. Continuamos en el 26, dice: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, una vez muerto, ya no hay solución. Tú decides dónde vas a estar antes de morir. Tienes el tiempo de tu vida para decidir si quieres ir a pasar la eternidad con Dios o si vas a pasar la eternidad en el infierno. En el versículo 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Viendo el rico
que no tenía solución, dijo, bueno, por lo menos envía de vuelta a Lázaro para que les pueda hablar de lo que hay, de lo que pasa, que Lázaro resucite y hable a mis hermanos, a mis familiares. Y Abraham le dijo al rico, a Moisés y los profetas tienen, óiganlo. En otras palabras, Abraham le dijo al rico, tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia. Eso es más que suficiente para llevar a cualquiera a Dios. No necesita que nadie resucite. Y además continúa diciendo, el rico dice en el versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él seguía insistiendo y en el 31, versículo 31, responde Abraham, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no creen la palabra de Dios, si no creen las sagradas escrituras, si no creen en la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fijaos qué triste lo que le espera a aquellos que no conocen a Cristo. Ahora, este es el estado intermedio. Ahora vamos a ver cuál es el estado final de tanto de aquellos que entregan su vida a Cristo como a aquellos que no. Ya hemos visto alguna cosa y no es muy halagüeña, la verdad. El estado final. En el final de los tiempos habrá dos juicios. Al primero se le llama en Romanos 14:10 y en 2 de Corintios 5:10 el tribunal de Cristo, que es exclusivo para los creyentes. Y el segundo juicio ante el gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20, 11 a 15, que ya hemos leído y que no volveremos a leer. ¿Ok? Entonces, dos juicios, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Y dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En 2 de Corintios 5:10 nos dice claramente que todos los creyentes seremos juzgados por Cristo. Repito, todos los creyentes. Ahora es importante entender que este juicio no es para salvación o para perdición, porque ya esto lo elegimos nosotros durante la vida. Y fijaos lo que dice en 1 de Corintios capítulo 3 y el versículo 15, que está ahí abajo. Dice, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí el versículo en Romanos 14:10, que nos lo hemos saltado, pero lo podemos leer ahora, dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo está diciendo, ten cuidado con juzgar a tu hermano, o ten cuidado con menospreciar a tu hermano, porque tú serás juzgado por eso delante de Cristo. Hay mucha gente a la que le gusta juzgar a los demás. Ten mucho cuidado con eso, porque tendrás que rendirle cuentas a Cristo. Ahora, el tiempo que nosotros pasamos en la tierra, como ya hemos dicho, es para decidir si entregamos nuestra vida a Cristo o si le rechazamos. Una vez morimos, no hay forma de cambiar, tal como hemos visto en la parábola del Lázaro y el rico. El purgatorio no existe, no aparece en ningún lugar de la Biblia. Por tanto, el juicio será para repartir las recompensas según hayamos vivido, según la voluntad de Dios o según nuestros propios deseos. Eso lo dice en 1 Corintios 3, 10 al 17. Nos habla de la forma en la que edificamos nuestra vida. Esto es lo que será juzgado. No tenía previsto leerlo, pero lo vamos a leer. Ya que estamos ahí leyendo, por eso no lo tengo apuntado, solo tengo apuntado el versículo que hemos leído antes.
Pero vamos a leer del 10 al 17. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, tenemos que ver cómo obramos según la voluntad de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esto es en el tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si edificó conforme a la palabra del Señor. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es el que hemos leído antes. En otras palabras, si tú has sido un creyente que sí, pero no, pero pues entonces no recibirás recompensa cuando estés en el cielo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí está dando una advertencia. Porque van a venir muchas personas que van a intentar separarnos de Cristo. Dice que aquellos que nos intentan separar de Cristo serán destruidos. Palabras fuertes. Bien. Entonces, recordar, esto es lo que pasará en el tribunal de Cristo. Ahora vamos al segundo juicio, al tribunal del gran trono blanco. Y ahí también a este se le llama el juicio eterno. Este será el juicio final para los que han muerto sin arrepentirse de sus pecados. Todo aquel que no es hallado escrito en el libro de la vida es lanzado en el lago de fuego juntamente con el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta. Serán entregados a un castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí tenemos algunos versículos que hablan sobre ello. Está Mateo 25, versículo 46, que nos dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y luego en Apocalipsis 19, 20 dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el lugar donde irán aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Bien, entonces hemos visto lo que pasará de manera individual para los que han entregado su vida a Cristo y los que no han entregado su vida a Cristo. Esa es la primera parte. Ahora vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte es los últimos tiempos con relación al mundo. Vamos a estar viendo los últimos tiempos con relación al mundo al definir los diferentes términos con relación a los acontecimientos que hay en la Biblia. También veremos que hay diferentes visiones de algunos de estos acontecimientos. Y como he dicho antes, este es un tema un poco complicado y puede que haya gente que discrepe conmigo sobre algunas cosas, pero en la mayoría de lo que yo pongo aquí estamos todos de acuerdo. Y lo vamos a estar viendo. Segunda parte, los últimos tiempos con relación al mundo. Está la segunda venida de Cristo, el día del Señor, el rapto o arrebatamiento, la tribulación, el anticristo, el milenio y la eternidad. Bien, la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar con esto. En cuanto a este acontecimiento, no hay ninguna duda.
Las Sagradas Escrituras, la Biblia es clara en cuanto a que Cristo va a volver a por su iglesia. Esa segunda venida de Cristo será personal, literal y visible. Lo podemos ver en en Hechos, capítulo 1, y los versículos de 9 al 11, donde dice: y habiendo dicho estas cosas, esto es Jesús, viéndolo ellos, esos son sus discípulos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es decir, esto es cuando Jesús vuelve al cielo. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es decir, se le acercaron dos ángeles, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces podemos ver que no hay ninguna duda de que Cristo va a volver. Por cada referencia que hay en la Biblia de la primera venida de Cristo, hay 8 profecías sobre la segunda venida de Cristo. La pregunta entonces es: ¿se han cumplido las profecías de la primera venida de Cristo? Sabemos que sí, que Cristo pisó este mundo y que hizo muchos milagros. Entonces, si se cumplieron las profecías de su primera venida, ¿cuánto más se cumplirán los de su segunda venida? Otros lugares de la Biblia donde se trata este tema, pues están Primera y Segunda de Tesalonicenses, está el libro de Apocalipsis, están Mateo capítulos 24 y 25, está Marcos 13, está Lucas 21, está el libro de Daniel y está Ezequiel capítulos del 40 al 48. Por lo tanto, no hay falta de referencias en cuanto a la segunda venida de Cristo. Bien, luego hay otro término que es muy conocido también en las Escrituras, que es el día del Señor. En el Nuevo Testamento, esta frase equivale a la segunda venida de Cristo. Significa la intervención decisiva de Dios en la historia humana. Y se le dan diferentes nombres, como puede ser el día de Cristo, ahí en Filipenses capítulo 1 y versículo 10. Está el día del Señor, ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Y el día del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 10. Diferentes versículos donde nos hablan de este término. Bien, ¿qué más? El rapto o el arrebatamiento. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16, nos dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es el cumplimiento de la promesa que Jesús mismo nos hizo. Ahí en Juan 14:2, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras palabras, en este mismo instante, Jesús está preparando lugar para nosotros, para el momento en el que Él venga y nos arrebate para llevarnos a la eternidad con Él. Aleluya. Y esa es nuestra esperanza como creyentes. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ese versículo tampoco lo tengo apuntado, pero lo podemos mirar así rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el último versículo de ese capítulo nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Alentaos, animaos los unos a los otros. Cuando estemos pasando por dificultad, por tribulación, recordad que tarde o temprano todo esto pasará y entonces pasaremos a estar en un sitio mejor. Un sitio donde ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento.
sino donde estaremos con Cristo, aleluya, pasando la eternidad con Cristo. Continuamos. Bien, hemos visto lo que es la segunda venida de Cristo, hemos visto lo que es el día del Señor, hemos visto el rapto o el arrebatamiento, después está la tribulación, o que algunos llaman la gran tribulación, un tiempo de gran prueba y persecución para los creyentes. Y nos dice, porque habrá, ahí en Mateo 24, 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y después en Mateo 24, 29 nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vemos que habrá un tiempo de persecución para aquellos que han creído en Cristo, pero que, como hemos dicho, nuestra esperanza está puesta en que pasaremos la eternidad con Él. ¡Aleluya! Bien, quinto término, el anticristo. En Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 3, nos habla de el espíritu del anticristo. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fijaos, en la época de Juan ya estaba el espíritu del anticristo. Lo cual sigue aquí desde entonces. ¿Y qué es? El espíritu del anticristo es negar a Jesucristo, tanto como que vino a la tierra, como negarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia también predice la venida del hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3. Dice, no os engañe, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto es muy interesante porque aquí en 2 de Tesalonicenses se nos está diciendo que va a haber un hombre que además no vendrá por la fuerza, sino que probablemente será elegido democráticamente, de alguna forma, en el mundo, que dirigirá al mundo. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el siguiente versículo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, esta persona, que la Biblia llama el anticristo, se hará a sí mismo como Dios. La gente, de alguna forma, le adorará como Dios, pensará que es Dios y querrá tomar el lugar de Dios. Ahí en 2 de Tesalonicenses, esta persona engañará a muchos. Fijaos, si seguimos leyendo las Escrituras, por no leerlo todo, pero esta persona engañará a muchos al hacer milagros por el poder satánico y lo adorarán como Dios. Apocalipsis presenta al anticristo como la primera bestia que reúne las características de las 4 bestias de Daniel. Será un personaje de gran poder mundial y de máxima maldad que deriva su poder de Satanás. Dice que hará guerra contra los santos durante la tribulación. Cristo lo destruirá, eso es lo bueno, que al final Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Y lo dice ahí en 2 de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, entonces esto es el anticristo. Continuamos. Otro término, sexto término, el milenio.
Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 20, del 1 al 10, no lo vamos a leer, que es mucho. Pero esto es el pleno establecimiento del reino de Dios en la tierra. Históricamente existen 3 puntos de vista sobre el milenio. El primero es el amileniarismo, el segundo es el premileniarismo y el tercero es el postmileniarismo. 3 puntos de vista sobre el milenio. Y lo vamos a estar viendo. Disculpad que me he ido para adelante. Bien, vamos a estar viendo lo que significa cada uno de ellos. El primero, el amileniarismo. Lo que dicen los que creen en eso es que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años en la tierra. El Apocalipsis habla del periodo de tiempo según ellos, entre el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. No predice el futuro, sino describe el presente. Cristo puede venir en cualquier momento. Eso es lo que creen los amileniaristas. Lo que creen los premileniaristas, que después de su venida, Cristo reinará personalmente en la tierra durante un periodo de 1000 años. La tribulación precederá al milenio. Es decir, primero estará la tribulación y después el milenio. El reino de Cristo será un tiempo de paz y justicia, de armonía tanto política como de la creación. Es decir, Cristo reinará durante esos 1000 años. Al venir Cristo, Satanás será atado hasta el final de los 1000 años. Y luego a Cristo se le soltará por un poco de tiempo. Y después de esta última rebelión será echado al lago de fuego. Los premileniaristas, que son dispensacionalistas, ven un papel especial para Israel en el milenio, mientras que otros premileniaristas subrayan más el papel de la Iglesia junto con Israel en el milenio. Bien, y los postmileniaristas. El reino está presente en los corazones de los creyentes, los 1000 años son simbólicos, las naciones se convertirán antes de la venida de Cristo y de modo gradual vendrá un tiempo de paz y justicia a la tierra. Al final habrá un breve periodo de apostasía bajo el anticristo, es decir, la gran tribulación. El milenio terminará con la venida personal de Cristo. Esto es lo que creen los postmileniaristas. ¿Bien? Bien, y vamos a ir con el último término y vamos terminando ya. También el tiempo vuela. La eternidad. Podéis leer sobre lo que es la eternidad en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Como son muchas cosas, nosotros ahora no lo vamos a leer. Ahora, lo que sí que sabemos, como hemos visto, es que Jesús vendrá en persona, como ya hemos leído en Hechos 1:11. No es cuestión de si viene, sino de cuándo viene. Y la palabra del Señor dice en Mateo 24:36, que nadie sabe, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es Jesús hablando del Padre. ¿Ok? Entonces solo el Padre sabe cuándo Cristo volverá, cuándo será el final de los tiempos. Al final de su ministerio terrenal, Jesús predijo la destrucción del templo. Un poco más tarde, sentados en el Monte de los Olivos, en plena vista del templo, los discípulos le preguntaron, ahí en Mateo 24, capítulo 3, le preguntaron a Jesús. Dice, estando él sentado en el monte, Jesús, de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Bien, pues vemos que aquí le hacen 2 preguntas. En respuesta, Jesús dice que hay 5 señales que preceden al fin. Uy, estoy necesitando agua. Y esto está en Mateo 24, capítulo 4 al 14. Y esto sí que lo vamos a leer, porque aunque son muchos versículos, son importantes para entender qué es lo que va a pasar. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que tenemos que estar atentos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Es decir, va a venir gente diciendo, no, yo soy el Cristo, y otro, no, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Y muchos, desgraciadamente, serán engañados por ello. También dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sabemos que hay guerras continuamente y que escuchamos rumores de guerras, por lo tanto se está cumpliendo la palabra del Señor. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice, ¿y habrá qué? Pestes. Qué curioso. Estamos ahora en medio de lo que podríamos denominar bíblicamente, ¿no?, una peste, que es la pandemia por la que estamos pasando. Dice, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos cómo Jesús predijo muy bien lo que iba a pasar. Pero todo esto es solo principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Es decir, mucha gente no querrá reconocer a Cristo y odiará a aquellos que sí reconocen a Cristo. Dice, y muchos tropezarán a causa de esto, no querrán soportar la tentación. ¿Por qué? Porque no tendrán su mirada puesta en el final, que es donde nosotros debemos tener nuestra mirada puesta, en que al final de los tiempos estaremos con Cristo. Dice, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán tristemente a muchos. Y eso está ocurriendo hoy en día. Se están levantando muchos diciendo que ellos son profetas y están contando barbaridades. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para mí, este es probablemente lo más triste. Vemos como cada día hay menos amor, como cada día menos gente se preocupa por los demás, como cada día hay más egoísmo y más personas se preocupan por sí mismos, incluyendo a aquellos que se llaman cristianos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, como hemos estado diciendo, el que persevere hasta el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Por lo tanto, nuestra labor, si queremos que Cristo vuelva pronto, es asegurarnos que todo el mundo haya escuchado la palabra del Señor y que haya tenido la oportunidad de acercarse al Señor. Amén. Vamos a terminar con una oración. Aleluya. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde por tu palabra. Qué maravilloso, Señor, es saber que pase lo que nos pase aquí en este mundo. A los que hemos entregado nuestra vida a ti, un día pasaremos la eternidad contigo y ya dejaremos de sufrir. Te pido, Señor, por aquellos que tienen dudas, por aquellos que tienen preguntas, que tú se los estés revelando, aleluya, que tú les estés dando luz, que ellos busquen en tu palabra y que tú les lleves a toda la verdad. Y si hay personas que han escuchado esta palabra y que no te conocen, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se revele a ellos para que ellos también puedan tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.